Segunda mitad en Sobre la Tierra y ya está con nosotros Lautaro Castro, docente de genética en la FAUA y asesor gastronómico de la Cabra Dorada, la nueva cantina de nuestra facultad. Lautaro lleva adelante, como saben, la columna Bocadillos Académicos en la que combinamos alimentación con ciencia, agronomía y ambiente. Hola Lauti, gracias por venir acá, siempre es un placer tenerte. Buenas noches, muy contento. La última vez hablamos de sal, esta vez venimos por el azúcar. Parece que siempre estuvo en nuestras vidas, he visto alguna publicidad muy vieja e interesante sobre azúcar. Aparte las escalas siempre eran muy grandes, me llamó la atención. ¿Qué me querés contar sobre el papel que tuvo el azúcar en la historia de nuestras familias y hasta de la humanidad? Bueno, el azúcar hoy es muy común, pero durante siglos y siglos fue por gran parte del mundo desconocida, luego fue un lujo, una mercancía muy codiciada, símbolo de estatus y poder colonial. Hoy escuché un video que hablaba, la fuente era malísima, que una cuchara de azúcar, una familia más o menos pudiente, se podía comprar una cuchara de azúcar al año. Una cosa así, capaz era exagerada. Es como la que decían que volvías de las Molucas con una nuez moscada y te comprabas un castillo. Elijo creer. Sí. Perdón, sí. No, el azúcar durante mucho tiempo endulzó los tés británicos, los cafés, los mocas italianos, la pastelería francesa, pero detrás de toda esa dulzura, como decís, detrás de toda esa historia de familias, hay una historia muy amarga, vinculada a la esclavitud. Bien. Yo estaba pensando en algodones de azúcar rosas y vos venís a traerme esclavitud. Okay. Nosotros hoy vamos a hablar de azúcar como el azúcar de mesa, pero hay muchos tipos de azúcares distintos desde el punto de vista bioquímico, biomoléculas. La caña de azúcar se domesticó hace como 10.000 años en Nueva Guinea, en Oceanía. Y después se fue moviendo y a través del comercio y viajes. Y en la India empezaron las cristalizaciones del azúcar. En la India con los persas. De ahí... Las cristalizaciones, o sea, claro, porque... El azúcar... Bueno, yo nunca vi una caña de cómo era el material extraído por primera vez. No sé cómo es. Porque de ahí a que tengas los prismas que tenés en el azucarero. Claro, hay todo un proceso que no era tan simple en ese momento. Y después... ¿Arrancó ahí en India? ¿Lo empezaron a procesar? Sí. Pero, ¿cuál era el fin? El fin era consumo. Claro. Producir azúcar. Pero te sirve, digo, la cristalización que para llevarlo de un lado a otro, ¿para qué sí, a ver, te permite moverlo, porque si no estás moviendo cañas, claro, que con el tiempo se te pueden secar. Lo que se extrae de la caña es un líquido, que después ese líquido hay que cristalizarlo para moverlo. Y además tenés distintos niveles de cristalización y purificación. Mientras más blanca, más pura y más codiciada. ¿Y eso ya vino con la comercialización o se hacía esto? Ni bien arrancó en India, no sé. ¿Sabemos eso? A ver, fue todo un proceso. Hay escrituras en sánscrito que hablan de cómo es ese proceso, pero la verdad que para explicar eso tendría que venir algún historiador que se dedica al azúcar. Claro. Bueno, llegamos a la India entonces. ¿Y la cristalización cómo sigue? Llegamos a la India. Después, a partir de más comercio, los musulmanes lo empezaban a difundir por el norte de África, por Asia, hasta que en el año 1000, más o menos, Punto. por ahí, en alguna de las cruzadas, en la ya casi alta o media, edad media, los cruzados se encontraron con plantaciones de caña de azúcar y conocieron el azúcar. Ya hasta ese momento, lo único que se usaba en Europa para endulzar era la miel. No existía el azúcar. No existía el azúcar de caña ni el azúcar de remolacha. En ese momento los cruzados conocieron el azúcar refinada y lo llevaron a Europa. Y ahí se volvió un oro blanco, básicamente. Claro, aparte el acceso era muy limitado. El acceso era extremadamente limitado, cosa que en la India, por ejemplo, no era así. Hay toda una fábula que está escrita en árabe, es muy antigua, que cuenta una batalla entre los alimentos de la clase alta, de las clases dominantes, frente a las clases pobres. Y estaba el rey cordero, que eran las carnes, versus los vegetales y las leches y los productos de huevos y eso. El rey cordero contra el rey miel. Dentro de uno de los
los más débiles dentro del ejército del rey Miel era el azúcar, que termina traicionando y dándole la victoria al rey Cordero y ocupando un lugar predominante en el mundo de los postres y comidas de estos países. Y ahí es como que cuentan esta historia. Claro. ¿Y ya la remolacha se usaba también ahí? No, la remolacha surge en el siglo XIX, final del siglo XVIII, en mucho más Europa, moderno, en los países mirá. templados de Europa. Ok, o sea, hasta acá predominantemente salió de la caña de azúcar. Sí, y algo que ocurrió con el fin de la Edad Media, con la caída de Constantinopla y la llegada a América, es que encontraron, porque por más que se empezó a difundir, era un bien de lujo porque tenían que traerlo de los países cálidos. Encontraron que en las islas del Caribe era un lugar perfecto para caña. Entonces Colón en su segundo viaje, Colón hizo, si mal no recuerdo, hizo 3 viajes a América. En el segundo llevó plantas de caña y las plantó en la isla La Española, que es Nicaragua, o un pedazo, una de las islas de Nicaragua. Y ahí entra lo que mencionabas antes, que es la esclavitud. Claro, en esa época, en 1500, empieza todo un proceso de esclavitud, de conquista de los indígenas de esas islas y de transporte de esclavos de África. ¿Querés seguir hablándonos más de la historia? ¿Crees que pasemos al rol actual en la cocina del azúcar? Dale. Sí, podemos hablar de actualmente en la cocina. Antes de la actualidad, perdón, lo de la remolacha viene, bueno, es otro cultivo y es el otro más importante, ¿no? Como fuente de azúcar, entiendo. Sí, azúcar de mesa, como la conocemos ahora, están de estos dos cultivos, que químicamente es lo mismo. Tiene algunas diferencias después en algún tipo de en color, en refinado, en el gusto, pero principalmente es lo mismo. También, o sea, es así, son las dos fuentes principales. Sí, Igual, o sea, la caña entiendo que es más popular y está más... sí, es mucho más productivo. Bueno, ¿querés que hablemos de la cocina? Sí, a ver, en la cocina el azúcar se usa como dos cosas diferentes. Al igual que la sal, que hablamos que a veces es un ingrediente y a veces es un condimento. En pastelería, por ejemplo, lo usamos como un ingrediente más. Hacemos un brownie y ponemos huevo, ponemos azúcar, ponemos manteca. En un té funciona como condimento para endulzar. Tiene algunas propiedades interesantes que realza algunos sabores, enmascara otros. Sirve bastante como elemento de conserva. De ahí surgen las mermeladas, jaleas, frutas confitadas, las que tienen el mejor pan dulce de todos. Estamos en contra de las frutas confitadas acá. Definitivamente. Así que ten cuidado. Sobre la tierra es un enemigo de la fruta confitada. Tenés que saberlo. Está bien. Siga. Y también fuera de la cocina lo usamos como en cosmética, exfoliante natural, farmacia. Bueno, hasta durante mucho tiempo en la Edad Media se usaba solo azúcar como un elemento de medicina. Jarabes, tabletas, por ejemplo. Hay muchos productos, los caramelitos de miel, esas cosas, están vinculados a eso. Después, en un mundo más académico que nosotros hemos usado en microbiología, tenemos medios y diferentes tipos de azúcares que pueden metabolizar distintos tipos de microorganismos. Para el agar que contaba Juan. En la entrevista pasada. Y también hablamos alguna vez de bambú y determinados tipos de azúcares que tienen propiedades antioxidantes, por ejemplo. Exactamente. Nosotros en la cátedra de genética tuvimos en algún momento un ensayo muy interesante con variedades de raígras, que es una planta forrajera, variedades de raígras transgénicas que tenían alterada la ruta metabólica de los fructanos, que es un azúcar, es un tipo de azúcar más complejo que el azúcar de mesa, y tenía más cantidad de estos que su contraparte, su isogénico no transgénico. Lo que hacíamos era evaluar en ovejas, en el tambo, en la UDPO, en el tambo de la Facultad de Agronomía, evaluar si cambiaba la calidad y cantidad de producción de leche de estos animales. Hermoso. Exacto. Ahí va. Y hay variedades. En el programa pasado hablamos de variedades de sales, ponele. Pero esto tiene solamente 2 fuentes mayoritarias, dijiste. Y que la molécula es la misma, etcétera. Entonces podemos hablar de variedades de azúcares también. Sí, lo que varía en el azúcar es principalmente el tipo de refinado. Tenemos azúcares menos refinadas a más refinadas. Mientras más refinada, más blanca. Y en el medio ahí tenemos azúcares mascabo. Hay otros tipos como
la rapadura, panela o casi sin refinar, que son las melazas directamente, que es... Es medio bodoque, ¿no? Como Claro. lingote de azúcar. Sí. ¿Y esto tiene algunas tienen más dulzor que otro aporta? Por ejemplo, si vos tenés que hacer una torta y tenés un poquito de mascabo y un poquito de la refinada, ¿es lo mismo, la misma cantidad? No, tienen perfiles de sabor, de sabor, de endulzante completamente diferentes. Reaccionan muy diferente a la temperatura. El azúcar refinada se hace caramelo mucho más fácil, fermenta mucho más fácil, está mucho más disponible para las levaduras, pero tiene otras contras como no tiene tanto sabor. Una mascabo tiene un perfil que se nota cuando uno lo pone en un jugo, en una torta, en cualquier preparación se nota. Y el azúcar, así como en el prisma que veníamos hablando, ¿sigue siendo importante con respecto a otras maneras de endulzar con los productos que dijiste vos, el jarabe de maíz de alta fructosa, no sé qué están todos los alimentos? Como habíamos dicho al principio, lo más importante para endulzar durante mucho tiempo en Occidente fue la miel, después pasó a ser el azúcar con el fin de la Edad Media, y actualmente sigue siendo el azúcar de mesa, sigue siendo uno de los productos más importantes para endulzar, pero empezaron a avanzar otros, como el jarabe de maíz de alta fructosa, que está en todos los alimentos, como vos bien decís, y está en todo lo que es procesos industriales. En general se usa este tipo de endulzante y no otros tipos de azúcares. También se usa mucho, ahora está avanzando mucho en la producción de miel y de mieles distintas. Hace poquito en la Cabra Dorada tuvimos un encuentro de la Cátedra de Apicultura y gente de INTA que vinieron a degustar mieles distintas. Y hacíamos todo el proceso de cata y hasta probamos mieles malas, mieles ácidas o en mal estado, para darnos cuenta que cuando una miel no estaba buena. Diferentes colores, muchos gustos. A mi vieja le gustó mucho el de miel de islas. Parece que no, pero se junta todo el delta ahí en una cucharadita, hermoso. Sí, sí. Cuando uno las tiene todas juntas, se da cuenta. Y después hay un montón de otras cosas que endulzan, que no son azúcar. Que bueno, la más famosa es stevia. Pero uno puede, por ejemplo, hay un sorgo que es dulce. El agave, que es es como una especie de gran aloe, pero es un agave de donde sale el tequila, por ejemplo, donde se destila para hacer tequila. Y si se destila algo que produjo alcohol que fermentó, es porque tenía azúcar. Se puede hacer jarabe de agave, el jarabe de arce, el de maple, el famoso de Canadá. Hay alcoholes de azúcares, hay edulcorantes que son muy, muy potentes, que vienen de plantas. Y antes de pasar al alcohol, que ya lo mencionaste y hablamos muy, muy poco, esto que decías de que el azúcar sigue siendo importante, pero hay otras fuentes y más, eso depende también de dónde se sigue haciendo la caña de azúcar o dónde se dejó de hacer, qué tan importante, qué tanto acceso a la fuente tenemos o no. Porque imagino que depende si, no sé, estás en Centroamérica y tenés una producción cerca o no. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con los gustos del consumidor. Ahora el azúcar está muy mal vista por vínculos, el azúcar y el jarabe de maíz, vínculos con diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces la gente busca otros edulcorantes que tienen sus otros problemas también. Y sí, por ejemplo, en Colombia encontrás azúcares capaz menos refinados, es mucho más común, capaz es cultural, capaz es cercanía a la producción. Los costos deben tener que ver infinito para mí. Sí. O sea, si está más barata el azúcar en el chino que la miel, ¿qué vas a elegir? Claro, Es mucha la diferencia aparte. Bueno, hasta hace poco, hasta hace algunos años, casi que azúcar mascabo era difícil conseguir. Hoy uno puede comprar, entre comillas, un azúcar menos refinada de algunas marcas muy importantes y ya están en cualquier supermercado. Bien, entrando al momento cabra, ¿cómo usas vos el azúcar en la cantina de la facultad? ¿Existe una medida ideal? ¿Cómo es? ¿Cómo vas balanceando eso? Porque, no sé, con Santi no consumimos tanto azúcar, entonces cuando tenemos, no sé, un muffin de la cabra, a veces parece que quizás tiene
mucho dulce, la crítica al aire. Pero quizás es lo normal. ¿Vos qué decís? Sí, nosotros usamos, bueno, azúcar se usa en todo. Están buenísimos los muffins, Azúcar se usa en todo. Lo que más vínculo y más podemos hablar del uso de azúcar o de distintos tipos de endulzantes es en nuestra producción artesanal de vermú. Nosotros hemos hecho experimentos en donde el mismo vermú lo endulzamos distinto, con azúcar, con mascabo, Muy bueno. con caramelo, con una salsa de caramelo, con miel, con distintas mieles. Y realmente se notan resultados interesantes. Y en la cocina del día a día lo usamos bastante. Hacemos comida agridulce. Hay veces que las salsas no le quita la acidez, pero sí se la enmascara un poco. La cebolla caramelizada no se hace con azúcar, por las dudas, si alguien tenía esa duda, no se hace con azúcar. Se usa el mismo azúcar caramelizado de la misma cebolla. ¿Comprás bolsas de 20 kilos? ¿Cómo viene el azúcar al local? No, compramos de 20 kilos en bolsas de a 1 kilo. Ok. Sí. Y actualmente tenemos un estante para venta al público de diferentes productos y entre ellos tenemos mieles de diferentes productores. Está pidiendo la columna de la miel a gritos casi. Esperemos que sí. Y ya dijiste que estaba un poco mal vista el azúcar. ¿Alguna vez alguien te hizo un comentario en vivo? Tipo, esto tiene mucho azúcar. Siempre la gente que no está tan... Como la vez pasada que hablamos de la sal con Pablo, que él está acostumbrado a no comer con sal y la siente más. La gente que no está acostumbrada al azúcar se pide algo dulce y no lo... y capaz le cuesta. Pero a ver, el azúcar en nuestro cerebro despierta estímulos muy similares a lo que hace la música, al sexo, a placeres. Entonces me parece que ir a comer un brownie, una marquise y no sentir el golpe dulce es como... Comprendo. falta algo. Y hablando de placeres, podemos retomar con el tema del alcohol. Entiendo que producís, entiendo que utilizas azúcar, corregime, Sí. pero utilizas diversas fuentes. ¿Nos querés recordar qué haces y cómo? Bueno, ahora en La Cabra particularmente estamos produciendo vermú y hace poco con otros docentes y con apoyo del área de agroalimentos nos acercamos a la cátedra de ¿Enología? no, energía no se llama, se llama ¿Cómo se llama? Industria de la Fermentación Bueno. y hicimos una producción de vino desde comprar las uvas, triturarlas, despalillar, todo el proceso, hasta envasarlo. Un saludo a Danilo y a Luis Pérez. Exactamente, saludo a Danilo de Clima y a Luis Pérez de Ecología. Y a partir de ahí hicimos una segunda fermentación, hicimos grapa. Así que estamos fermentando mucho y todo lo que se fermenta es azúcar. Hay levaduras distintas para tipos de azúcares distintos, como levaduras de hidromiel, levaduras de cerveza, levaduras de vino, de distintos tipos de vino, de espumantes. Bien, claro. ¿Y tenés ganas de... ¿Hay algo que estés probando que tengas ganas de...? Sí, lo próximo que vamos a hacer es sidra. Vamos a hacer una sidra 100% de pera y una con 10 o 20%, perdón, de manzana y otra 10 o 20% con pera. ¿Y alcanza el azúcar que tienen las manzanas y las peras o hay que hacerle un agregado? No, alcanza con lo mismo que tienen. Bárbaro. ¿Recordás, porfa, Lauti, dónde está la Cabra Dorada? ¿Y cuándo se puede ir? Sí, la Cabra Dorada está entrando por la puerta de Constituyentes y Beiró. Dentro de la facultad. Dentro de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados abrimos de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde. También abrimos un domingo al mes. Y los fines de semana en la mañana, comerse un sanguchito al sol, es un planazo. Así que los esperamos en la Cabra Dorada. Lauti, muchas gracias por venir de nuevo. ¿Te quedó algo ahí que nos quieras terminar de contar? Entiendo que tenés unas pares de hoja ahí importantes, así que... Estoy muy contento con seguir con la columna y espero que hagamos una de miel. Y ahí vamos a traer cosas para degustar, porque hoy no iba a traer saquitos de azúcar. Impresionante. Bueno, hasta el próximo mes. Gracias de nuevo por venir y vamos a un cortecito y ya volvemos con más sobre la tierra. Gracias.